Antes de comenzar el relato, no olvides dar me gusta al video y contarnos desde dónde nos ves en los comentarios. El sol de Arizona caía a plomo en el verano de 1879, llenando de calor una pequeña localidad de frontera, que crujía bajo cada tabla de madera y cada clavo del suelo. El polvo flotaba bajo en la calle, por donde las carretas habían pasado horas atrás, y el ruido de las botas sobre las tablas secas resonaba contra las fachadas del almacén, la cantina y la oficina del comisario. Dentro de la oscura cárcel, el comisario Amos abrió el candado de la celda y dejó salir a la mujer en quien el pueblo no confiaba. Era apache, no pasaba de los 20, con el cabello negro pegado a las mejillas por el sudor. Su ropa era tosca, hecha de trapos recogidos en las afueras, y en las muñecas tenía marcas rojas de los grilletes de hierro que el ayudante le había apretado demasiado la noche anterior. El comisario había cambiado el hierro por una correa de cuero menos cruel, pero igual de limitante. Nadie pronunciaba su nombre. Para todos no era más que el apache. Su tribu se había dispersado tras ataques y escaramuzas, algunos muertos, otros expulsados. La hallaron cojeando junto al camino de carretas con el tobillo hinchado, y en lugar de ayudarla, la apresaron por sospecha. El pueblo no necesitaba pruebas. Su mera presencia bastaba para despertar temor. Afuera de la cárcel esperaba un hombre que el comisario había reclutado a la fuerza. Caleb Mercer, un pastor de ganado reservado de unos 30 años, se apoyaba en el poste del barandal, el ala del sombrero echada hacia abajo. No pertenecía al lugar, solo era un arriero de paso. Algunos lo conocían por su fiabilidad en las jornadas de ganado, otros por ser un hombre de pocas palabras y mirada constante. Había llegado esa mañana con un cargamento de cebada para la tienda de forraje, pero un aviso en el tablón lo detuvo. El ayudante del comisario había salido a resolver un pleito en un rancho, y alguien debía vigilar a la mujer hasta que regresara el juez itinerante. El comisario sabía que Caleb tenía una paciencia que a otros les faltaba, y sobre todo una calma firme. Caleb no quería el encargo. Había visto demasiadas órdenes impuestas a punta de fusil en los años de guerra, y había jurado llevar una vida sencilla sin tener autoridad sobre nadie. Pero decir que no era opción con la mirada del comisario encima y el pueblo inquieto. Así que se quedó allí, mandíbula apretada, repitiéndose que solo sería por un día. El comisario puso la correa de cuero en sus manos y le advirtió: «Manténla tranquila, que todos la vean, y no permitas que provoque problemas. Si la gente se altera, la responsabilidad será tuya». La mujer los miró a ambos con ojos agudos y desafiantes. Entendía el castellano de frontera lo suficiente para captar el tono, aunque no cada palabra. Su orgullo se revelaba al sentirse tratada como mercancía, entregada de un hombre a otro. Caleb sintió un tirón brusco, un movimiento rápido con el que ella probaba su fuerza. La correa resistió. Por un instante su desafío le llegó como un reto. Pensó en jalar de vuelta, mostrarle la fuerza de su brazo, pero se contuvo. No estaba allí para humillarla. Solo apretó lo necesario para mantener el equilibrio y bajó la voz. «No voy a arrastrarte, pero no hagas espectáculo. Te están mirando». Sus ojos se desviaron hacia el porche de la cantina donde varios hombres aguardaban con la expectativa de ver un conflicto. También vio a las mujeres espiando detrás de las contraventanas, labios tensos, niños pegados al pecho. El calor que ardía en su piel era menor que el de esas miradas. Enderezó la espalda, negándose a inclinar la cabeza, decidida a que el miedo no se notara. Por dentro, sin embargo, el corazón le latía con fuerza. Había estado acorralada antes, pero siempre con su gente cerca. Ahora estaba sola, rodeada de quienes la llamaban enemiga, obligada a confiar en un extraño que prometía no arrastrarla, pero que aún así la mantenía sujeta como a un animal. Caleb percibió su ira y también su miedo. Reconoció la tensión en su respiración, la forma en que su mirada calculaba cada salida. Le recordó a las veces que él mismo vigiló los bordes de un campo de batalla, sabiendo que el peligro podía surgir de cualquier parte. No la envidiaba, pero la entendía. El comisario se marchó con un simple gesto. Caleb inhaló hondo, asumiendo su misión, mantenerla bajo control hasta que llegara el juez. Eso era todo. No estaba allí para juzgarla, ni para cambiar el odio del pueblo,
ni para dar sentido a un mundo que los había marcado de maneras distintas. Solo debía sostener la calma por un día. «Vamos», dijo inclinando la cabeza hacia la bomba de agua en la calle. «Primero un poco de agua». Ella entrecerró los ojos. No le gustaba recibir órdenes, pero tenía la garganta seca y sentía la piel de los labios resquebrajada. Con un suspiro corto dio el primer paso. Caminaron juntos por la calle ardiente, su orgullo y el silencio de él hombro a hombro bajo las miradas de un pueblo que esperaba ver quién cedería primero. El trayecto hasta la bomba pareció más largo de lo que era. Las miradas lo siguieron cargadas de sospecha o de franca hostilidad. Los niños se asomaban por detrás de las faldas de sus madres, susurrando preguntas que nadie contestaba. Un par de peones de rancho se apoyaron en el poste de amarre, murmurando entre sí y escupiendo al polvo dejando clara su burla. Caleb no les hizo caso. Mantuvo el paso constante, sin mostrar que sentía el peso de las miradas que caían sobre la mujer a su lado. Ella caminaba con rigidez, el tobillo doliéndole en cada pisada. Odiaba la correa en su muñeca, odiaba que aquel pastor de ganado sostuviera el otro extremo como si su dignidad no valiera nada. Pero ella sabía cuál era la otra opción, el aire rancio de la celda y los grilletes de hierro que le abrían la piel cada vez que se movía. Aquello habría sido una humillación mayor, aunque ésta también lo era. Mantuvo la cabeza erguida incluso cuando vio a un niño que levantaba una piedra dispuesto a lanzarla. La madre le sujetó la mano antes de que lo hiciera, pero el mensaje fue claro, no era bienvenida. En la bomba de agua, Caleb aflojó un poco la correa de cuero sin soltarla del todo. Llenó una taza de lata, se la tendió y esperó. Ella lo miró tanteándolo otra vez, preguntándose si ese hombre buscaba obediencia o si de veras cumplía su palabra de no arrastrarla, mientras ella no lo forzara. Tras una pausa tomó la taza. El agua estaba tibia, pero alivió su garganta reseca. Bebió despacio no por gratitud, sino por necesidad. Y al terminar, no le dio las gracias. Las preguntas quedaban en el aire. Tal vez las murmuraba el pueblo, tal vez quienes escucharan este relato. ¿Quién era ella? Antes de este momento, ¿por qué caminaba sola por el camino real? ¿Por qué la temían tanto si no llevaba armas? Caleb también lo había pensado la noche anterior cuando el comisario se lo explicó con pocas palabras. La habían hallado descalza junto a la ruta de carga, el tobillo hinchado que le frenaba el paso. Los carreteros que la vieron juraban que había robado comida de un campamento, aunque nadie tenía pruebas. En un pueblo inquieto por los ataques en los valles cercanos, la sospecha bastaba. Nadie preguntó si huía, si le quedaba familia, o si simplemente intentaba sobrevivir. Caleb conocía de sobra la desconfianza. Años atrás, cuando volvió de la guerra con solo un rifle y una compañía deshecha, la gente de los pueblos fronterizos lo miraba igual como a un hombre con peligro a la sombra. Nunca los culpó. Un hombre callado que se aparta del mundo atrae miradas equivocadas. Ahora veía ese mismo juicio volcado en ella, más duro por su piel, su lengua, su historia. Aún así le preguntó en voz baja. Ella frunció el ceño ante la cuestión. Él señaló la oficina del comisario. Frijoles, pan, no hay mucho más. El recuerdo del pan duro de la noche anterior le revolvió el estómago. El hambre la arañaba, pero el orgullo le cerraba la boca. No les daría el gusto de verla suplicar. Sin embargo, Caleb notó la vacilación en sus ojos, y sin esperar respuesta, pidió al muchacho del comisario que trajera un plato desde la cocina del fondo. Se sentaron a la sombra de un álamo detrás de la cárcel, lejos de la calle principal. Él le soltó una muñeca y dejó la otra atada con holgura. Ella movía la comida sin probarla al principio, negándose a mostrar necesidad, pero cuando el viento le llevó de nuevo el olor de los frijoles, cedió y comió. Su mente iba a 1000 mientras masticaba. ¿Cuánto tardaría el juez? ¿La escucharía o ya tenía el fallo decidido? ¿Seguiría ese hombre chananero a su lado hasta entonces, o aparecería otro con manos más duras? Caleb se apoyó en el poste de la cerca, brazos cruzados, la mirada fija en el callejón, no en su plato. No estaba allí para vigilar cómo comía, sino para mantener la calma hasta que el juez llegara. Ese era su encargo. Aún así, una inquietud lo rondaba. El comisario no había dicho qué castigo habría.
si la hallaban culpable de causar disturbios en el camino de carga. Prisión, trabajo forzado o algo peor. Decidió no preguntar todavía. Ella ya estaba bastante tensa y las respuestas no la consolarían. Cuando terminó, apartó el plato de lata y lo miró de frente por primera vez. ¿Por qué tú?, preguntó su español cuidado pero firme. Caleb acomodó el sombrero. Los ayudantes se fueron. El comisario necesitaba a alguien. Yo estaba allí. Podías negarte. No realmente, contestó. No cuando el pueblo está alterado. Ella lo observó sopesando si decía la verdad. Parecía sereno, sin ansias de mando ni de crueldad. Eso la desconcertaba más que enfurecerla. Los hombres que sostenían correas solían disfrutar apretándolas. Él no. Sintió un nudo en el pecho con una duda que no quería formular. ¿Era protector carcelero? ¿O ambas cosas? La campana del pueblo sonó una vez su eco, rodando por la calle. Caleb miró su reloj, y luego el horizonte. El juez no regresaría hasta el día siguiente con suerte. Eso significaba otra noche, quizá 2 bajo su cuidado. Exhaló despacio los hombros pesados. Para ella, la idea era peor. Otra noche rodeada de enemigos, sujeta a un desconocido. El miedo se agitó bajo su orgullo, pero lo escondió manteniendo el rostro firme y la espalda recta. Caleb se apartó del poste y señaló el patio. Te quedarás aquí. Hay más sombra y menos ojos. Su orgullo quiso negarse. El tobillo le recordó que no podía. Asintió con un gesto seco y se sentó de nuevo en el banco mirando la tierra. Luego lo miró a él, y después apartó la vista. En ese instante ambos comprendieron la misma verdad. Estaban atrapados por la decisión del comisario. Ninguno de los dos lo deseaba. Ninguno podía marcharse. La sombra del álamo los amparó toda la tarde. Pero el silencio de aquel corral tenía su propio peso. Caleb se recargó en la baranda de la cerca, los brazos cruzados. Sus ojos se posaban en la tierra más allá del portón. La mujer apache permanecía en el banco con el tobillo extendido. Las muñecas seguían atadas, aunque con más holgura. La correa de cuero le daba un respiro de libertad. Golpeaba los dedos contra el muslo con un ritmo seco, impaciente, casi provocador. Él ya le había dejado claras las reglas. Sencillas prácticas pensadas para evitar problemas. No salir del portón sin él. No gritar a la gente del pueblo a través de la cerca. Si necesitaba agua o comida, debía avisarle. Si el tobillo dolía, tenía que sumergirlo. Esa última advertencia no era un capricho. El médico había dicho que la hinchazón empeoraría si no descansaba. Caleb lo repitió con voz baja y serena. Pero ella se rió de manera áspera y le preguntó si se creía dueño de sus pasos. Ahora, con el sol cayendo al poniente y el pueblo entrando en el sosiego de la tarde, la pregunta callada pesaba más. ¿Para qué tantas reglas? Los vecinos ya la habían declarado culpable. ¿Por qué no encerrarla de nuevo y desentenderse? Quien escuche esta historia quizás se haga la misma pregunta. Caleb también lo había pensado. La respuesta para él era clara. Porque cuando a alguien lo arrojan a la oscuridad y lo dejan fuera de la vista, los demás terminan olvidando que sigue siendo humano. Lo había visto en los campamentos de guerra años atrás, y no quería presenciarlo otra vez. Tuley, dijo ella de repente con voz plana. ¿Para qué sirve? ¿Para que me quede callada, para obligarme a agachar la cabeza? Caleb negó con la cabeza. Para mantener el orden, no el silencio. Es distinto. Ella entornó los ojos probando si él creía en lo que decía. Para ella, toda ley hasta entonces había sido callar, imponer obediencia. Quiso preguntarle por qué su ley debía significar algo para ella, pero en vez de eso bajó el pie hinchado del banco y se puso de pie, avanzando 2 pasos por el patio. El movimiento era rígido, doloroso, pero no lo demostró. «Siéntate», ordenó él con firmeza. Ella lo ignoró y dio otro paso. «Siéntate, antes de que lo empeores», repitió con voz más cortante. Su orgullo se revolvía. Recordó la noche en que fue capturada cuando cojeaba por el camino de carga sin dejarse caer, a pesar del ardor en el tobillo. Ese orgullo ahora le decía que no cediera. Levantó el mentón, dio otro paso y lo miró de frente. Caleb avanzó cerrando la distancia con un solo paso tranquilo. No le tomó el brazo, no la empujó de vuelta.
Solo se plantó en su camino, la mano apoyada en el poste del portón, bloqueándole el paso. «Te detienes ahora», dijo en tono bajo, pero claro, esta regla no es por control. Es por ese tobillo. ¿Quieres caminar mañana? Entonces no me pelees hoy. Ella apretó la mandíbula. Pensó en llamarlo mentiroso, en escupir su negativa. Pero al mirarle los ojos firmes, sin burla ni ansias de someterla, se contuvo. Había cansancio en su mirada, pero no crueldad. Algo en esa firmeza le encogió el pecho. Odiaba que tal vez tuviera razón, y más odiaba que su voz no llevara soberbia. Volvió a sentarse en el banco, furiosa consigo misma por ceder. Para disimularlo, murmuró en su lengua palabras afiladas. Caleb no entendió el idioma, pero sí el tono. No contestó. En su lugar tomó una batea de hojalata, la llenó de agua fresca y la colocó a sus pies. «Ponlo dentro», indicó simplemente. Ella lo fulminó con la mirada, luego miró la batea. El agua fresca reflejaba el cielo inclinado. Durante un largo minuto se resistió. Pero el latido doloroso en el tobillo terminó doblegando su orgullo. Metió el pie en el agua. Su rostro se mantuvo rígido mientras el frío le subía por la pierna. No le daría el gusto de ver su alivio, aunque por dentro el dolor cedió casi de inmediato. Caleb miró su reloj. 15 minutos. Luego vendaje. «¿Tú ordenas todo por minutos?», preguntó ella con amargura. Él asintió. El tiempo aleja el pánico. Mantiene en el mismo rumbo a dos personas que no confían una en la otra. Nada más. Ella lo observó tratando de adivinar si era otra trampa, otra forma de disfrazar cadenas con palabras suaves. Pero su expresión no cambió. Lo decía en serio. No lo comprendía, pero algo en su interior se relajó. Preguntó de pronto, «¿Por qué tú?» «¿Por qué el comisario me entregó a ti?» Caleb se tomó un momento. Él mismo se lo había preguntado. «Porque no grito. Porque no me asusto fácilmente. Y porque estaba allí cuando necesitaban a alguien». Ella resopló con ironía. «Entonces eres un desdichado». Se permitió apenas una leve sombra de sonrisa. «Quizá. Pero mejor yo que los peones del rancho, que te habrían amarrado en la oscuridad y dejado allí». Por primera vez desde que la sacaron del camino, su enojo se aflojó lo suficiente para dejar entrar otro oscilamiento. Tal vez aquel hombre no era su enemigo. Tal vez solo era una muralla entre ella y algo peor. Aún no confiaba en él. Pero el silencio que siguió ya no tenía el filo de antes. Con el paso de los minutos y el agua enfriándose, el pueblo fue entrando en su rumor de atardecer. El martilleo del herrero se apagaba, el piano y la cantina soltaban sus primeras notas, y las botas cruzaban las tablas del portal sin la prisa del mediodía. Dentro de esa calma, dos desconocidos permanecían en el patio, ninguno cediendo del todo, ninguno rindiéndose, pero entendiendo que por ahora sobrevivir significaba aguantarse el uno al otro. El agua del recipiente se había entibiado cuando Caleb le indicó que levantara el pie. Ella lo hizo a disgusto, observándolo como si esperara una trampa. Él apartó la batea, sacó una tira limpia de la caja de provisiones y se agachó frente a ella. No pidió permiso. Simplemente comenzó a vendar el tobillo con una presión cuidadosa y pareja. Su primer impulso fue retirar la pierna. La cercanía la inquietaba y que la atendiera un hombre que horas antes la había mantenido sujeta le despertaba enojo y desconfianza. Pero al mirarlo con la mandíbula firme, los movimientos precisos y la mirada fija en el vendaje, en lugar de en ella, se quedó quieta. No había burla en su rostro ni vanidad, solo una concentración inesperada. «Lo has hecho antes», dijo en voz baja. Unas cuantas veces contestó sin levantar la vista. En campamentos de guerra, huesos rotos, torceduras. Hombres que debían seguir andando aunque no pudieran. Esa respuesta la hizo detenerse. Entonces comprendió que en realidad no sabía nada de él. Para ella solo era un hombre de campo con ojos callados y una correa indeseada en la mano, pero en su tono se percibía un cansancio más viejo que su apariencia. «¿Por qué no te vas de aquí?», insistió. «¿Por qué no cabalgas lejos en vez de quedarte conmigo?». Terminó de anudar el vendaje, se incorporó y se apoyó en la cerca.
Porque el comisario lo pidió, porque alguien tenía que hacerlo, vaciló, luego agregó. Y porque una vez no hice lo suficiente cuando era necesario. Una mujer pagó con una cicatriz que llevó toda su vida. No repetiré ese error. Sus ojos se agudizaron. ¿Quién era ella? No para este portal, respondió con firmeza. Su mirada se desplazó hacia la calle. Hay nombres que no deben pronunciarse en bocas que no los honran. Ella lo observó un buen rato. No era la respuesta que esperaba. Él no esquivaba por culpa o vergüenza, sino porque guardaba una línea de respeto que no cruzaría. Por primera vez entendió que ese hombre cargaba sus propios fantasmas distintos a los suyos, pero igual de pesados. El pueblo no le daba privacidad. Cada vez que la puerta de la cantina se abría o una bota golpeaba las tablas del corredor, sentía las miradas clavarse en su piel. Al otro lado de la calle, una mujer se quedaba junto a la ventana con un niño en brazos, murmurándole al oído como si lo advirtiera. Dos hombres en la caballeriza se asomaron y cuchichearon sus ojos posándose en ella con desdén apenas disimulado. Aunque nadie hablara en voz alta, el mensaje era evidente. Ella era el peligro, la enemiga, la causa de sus noches intranquilas. Su ira hervía, pero debajo latía un temor más punzante. Se preguntaba qué decidiría el juez cuando regresara. ¿La escucharía o su destino ya estaba escrito por la sospecha del pueblo? No tenía familia allí, ni aliados. En tierras apaches, uno podía mantenerse erguido porque su gente lo respaldaba. Allí, en cambio, estaba sola. El pensamiento le enfrió el estómago aun cuando el calor le quemaba los hombros. Caleb la sorprendió mirando a la gente del portal. Reconoció esa mirada. Él mismo la había llevado años atrás cuando la desconfianza lo seguía como una sombra. En silencio se movió para bloquear con su cuerpo la vista de la multitud. No dijo nada, solo se colocó de modo que las miradas más duras cayeran sobre su espalda y no sobre el rostro de ella. Ella lo notó, y aunque el orgullo le impidió comentarlo, una parte de su pecho se relajó. Para romper el silencio, preguntó: ¿qué hará el juez Caleb? Exhaló lentamente. Difícil saberlo. En el mejor caso te pondrá una multa o te mandarán a trabajar para pagarla. En el peor, cayó sin querer pronunciar la palabra cárcel. ¿Y si me escapo?, preguntó sin rodeos. Él la miró sin parpadear. Entonces te dispararán. Sin preguntas, sin juicio. Lo sabes. Ella tragó saliva odiando la verdad en esas palabras. Cuando el sol bajó aún más, el comisario Kincaid regresó con la noticia de que el juez se había retrasado un día más. El pueblo tendría que esperar. El comisario miró a Caleb y dijo: «Manténla tranquila una noche más. ¿Tienes paciencia para eso?» Caleb asintió brevemente. No mostró el cansancio, pero sus ojos lo delataron. El peso de la responsabilidad era ahora mayor. Un día extra significaba otra noche de riesgo de rumores, que podían volverse acción de hombres impulsivos, tentados a hacerse justicia por su cuenta. La mujer percibió ese destello de fatiga. Por primera vez sintió una chispa de empatía por él. No la había pedido, no había elegido ese papel, pero aún así lo sostenía. No calmó su enojo, pero algo se movió dentro de ella. Cuando comenzaron los ruidos de la noche, el piano de la cantina, las carcajadas derramándose en la calle, el golpeteo de botas sobre las tablas, el comisario le indicó a Caleb que la pasara al cuarto trasero para resguardarla. Caleb la condujo manteniendo 3 pasos de distancia, dándole espacio, pero dejando claro que no permitiría que escapara. Colocó una silla junto a la pared, un cántaro de agua sobre una caja, y le recalcó las reglas para la noche. Nada de gritos, ni de jalar los barrotes, ni de probar la puerta. A cambio, nadie te tocará sin mi permiso. Piensas como un soldado, dijo ella, entornando los ojos. ¿Lo fuiste? ¿Alguna vez?, respondió él sosteniéndole la mirada. ¿De qué lado? Ya no importa, contestó tras una pausa. Solo queda mantener el orden donde puedo. Es la única manera de dormir en paz. Ella no replicó. Se sentó en el catre, las manos, en el regazo, el tobillo vendado, mirándolo con desconfianza, y algo más que no quiso nombrar. Afuera subía la risa de la cantina y el olor a mezcal se filtraba por las grietas de la madera.
Dentro el cuarto permanecía firme, silencioso, envuelto en una tregua frágil e incierta. La noche transcurrió sin sobresaltos, aunque la tensión nunca se disipó. Caleb permaneció en la silla junto a la puerta, las botas puestas, el abrigo doblado bajo la cabeza, fingiendo dormir sin cerrar los ojos del todo. La mujer apache se revolvía en el catre de un lado a otro, con la mente inquieta. Detestaba los ruidos de la calle, las carcajadas repentinas de la cantina, el golpe de puertas, las voces airadas que el mezcal encendía. Cada sonido traía la amenaza de hombres que creyeran lenta a la ley y quisieran hacer justicia por su cuenta. Más de una vez pensó en trepar por la ventana o probar la puerta, pero cada vez que lo intentaba con la mirada, Caleb ya tenía los ojos entreabiertos, vigilando sin decir palabra. Comprendió que no podría pasar sin una pelea, y una pelea atraería rifles. Por ahora sobrevivir significaba paciencia. Al amanecer el comisario les llevó café y un plato de pan. Caleb lo recibió y sin ceremonia le ofreció la taza a ella. Dudó un momento en su pensamiento. Compartir comida o bebida implicaba confianza, y confiar era peligroso. Pero el hambre venció y aceptó la taza. El calor del café la serenó, aunque se negó a agradecer. A media mañana el comisario volvió a salir para atender un pleito en la caballeriza, dejando toda la responsabilidad otra vez en manos de Caleb. Él soltó la correa de una muñeca, manteniéndola envuelta en su mano por si surgía un arranque inesperado. Al patio, dijo con sencillez, guiándola hacia el rincón de sombra detrás de la cárcel. Esta vez ella no se sentó de inmediato. Ella se quedó junto a la cerca, mirando más allá de las tablas hacia la calle. El pueblo ya estaba despierto. Mujeres barriendo los corredores, niños corriendo entre los postes, hombres cargando barriles hacia la cantina. Cada rostro que se volvía hacia ella llevaba un juicio implícito. Un muchacho murmuró una palabra que no entendió, pero su madre le dio un manazo en los hombros y se lo llevó. Aún así, la punzada de ser tratada como menos que humana le oprimió el pecho. Caleb lo notó. No dijo nada, pero se movió un poco, colocándose más cerca de la valla, para tapar la vista directa desde la calle, igual que el día anterior. Ella reconoció el gesto y detestó que una parte de su ser sintiera alivio. Las preguntas que habían quedado sin respuesta el día anterior pesaban más ahora, tanto en su mente como en la de él. ¿Quién era realmente antes de que la encontraran? ¿Por qué andaba sola? ¿Qué había pasado con su gente? Caleb se lo había preguntado, pero no la había presionado. Ahora, mientras descansaban en la sombra de la mañana, el silencio exigía respuestas. ¿Por qué ibas por ese camino?, preguntó por fin con voz baja. Ella miró la tierra, negándose a cruzar su mirada. Durante un largo momento no dijo nada. Luego, con un respiro cortante, respondió: «Porque mi gente se ha ido capturada o dispersa. Caminé porque no tenía a dónde ir. Eso es todo lo que necesitas saber». Él no insistió. Percibió el filo en su voz, el que nace de un dolor tan fresco que no admite nombre. Dejó caer el tema, aunque las palabras se le quedaron. Su tobillo había mejorado un poco, pero ella volvió a ponerlo a prueba. Sin aviso se impulsó del banco y cruzó 3 pasos del patio, la rebeldía escrita en su andar. Caleb reaccionó de inmediato, interponiéndose en su camino y levantando la mano. Alto. Ella lo ignoró y dio otro paso. «He dicho alto», repitió esta vez más firme. Su orgullo gritaba que no obedeciera. Ya había perdido demasiado. Su familia, su hogar, su libertad. Obedecer le parecía otro robo más. Cerró los puños, dispuesta a pasar a la fuerza. Pero él no la agarró, no la empujó. Solo se plantó firme, la mano apoyada en el poste, su voz serena pero decidida. «Esto no se trata de poder. Es por ese tobillo. Si lo fuerzas, te devolverán a la celda y se olvidarán de ti. Mañana querrás presentarte ante el juez de pie, no arrastrándote». La frase le golpeó más que un empujón. Por un momento la rabia le ardió en el pecho, pero chocó con una verdad imposible de negar. Quería enfrentar al juez erguida, no quebrada. Con un siseo de frustración se dio la vuelta y volvió al banco. Caleb soltó el aire sin darse cuenta de que lo contenía. No le gustaba dar órdenes. Cada vez que alzaba la voz, le recordaba tiempos de mando, pero esto no era autoridad. Era supervivencia.
Se lo repitió mientras llenaba de nuevo la batea, la colocaba a sus pies y decía: 15 minutos. Luego volvemos a vendar. Ella murmuró algo en su lengua, palabras afiladas. Él no entendió, pero captó el tono. No respondió. En cambio, revisó su reloj y se sentó cerca, los brazos cruzados. Desde la calle llegó una voz burlona de vecinos cansados de esperar a esa salvaje. Caleb se levantó y se acercó a la cerca. No es asunto tuyo, dijo con frialdad. El juez llegará cuando deba. El hombre escupió en el polvo y se alejó murmurando. Caleb regresó a su puesto sin mirarla, pero ella lo había visto cómo se adelantó, cómo detuvo la ofensa con su propio silencio. Aquello la inquietó más que las reglas explícitas y a la vez la protegió. Al mediodía el agua de la batea fue reemplazada y el vendaje renovado. Ella comió pan y frijoles en silencio, aunque sus ojos se desviaban hacia él. No era su enemigo, no del todo, pero tampoco su aliado. Era algo intermedio, y eso la desestabilizaba más que nada. Mientras el calor crecía y la tarde se hacía larga, el comisario regresó con noticias inquietantes. Corrían rumores. 2 peones de rancho en la cantina hablaban de darle una lección al anochecer. Caleb escuchó apretando la mandíbula. Sabía bien lo que eso significaba. La paciencia del pueblo se agotaba y otra noche podía traer un problema que él no podría controlar. Miró a la mujer que lo observaba con atención, intentando leer su rostro. Ella no sabía las palabras del comisario, pero percibía el cambio en el aire. Por primera vez desde que la llevaron al pueblo, un destello de miedo asomó en sus ojos. Las palabras del comisario pesaron en el pequeño patio. 2 rancheros hablan de venir esta noche con mezcal en la panza y malas ideas en la cabeza. Quieren venir aquí a hacer un escándalo. Vigilaré el frente, pero más vale que la mantengas cerca. Luego se marchó para colocar al ayudante mayor en la calle principal. Caleb se quedó junto a la cerca mirando el polvo donde habían quedado las huellas del comisario. Ya había visto antes cómo esas charlas terminaban en violencia. Hombres llenos de mezcal, convencidos de servir al pueblo, solo necesitaban una mirada de acuerdo para volverse turba. El juez no llegaría hasta la mañana, una noche más, en la que todo podía suceder. Se volvió hacia la mujer apache. Ella había captado lo suficiente de la conversación para entender, aunque no cada palabra. Su espalda se tensó y aunque intentó disimularlo en sus ojos, asomó un destello de miedo. No era temor a un solo hombre, sino al grupo. Ya había estado sola en el camino, rodeada una vez. La idea de que pasara de nuevo le apretó el pecho. ¿Qué dijo?, preguntó con voz dura. Caleb vaciló y luego le dio la verdad. 2 hombres hablan de venir aquí después de oscurecer. El comisario pondrá un guardia en el frente. Yo estaré atrás. Nadie te tocará sin pasar por mí primero. Su rostro se endureció, el orgullo cubriendo la inquietud. ¿Crees que puedes detenerlos a todos? He detenido cosas peores, contestó con calma. Pero por dentro sabía que ese no era el punto. Si suficientes hombres se reunían él solo, no los detendría. Su tarea era impedir que tuvieran oportunidad de intentarlo. Cuando el sol bajó, la llevó al cuarto trasero de la cárcel. Entró un catre, un cántaro de agua y un paño doblado, colocándolo cerca de la ventana enrejada por donde entraba el aire. Señaló el catre. Duerme aquí, es más seguro que afuera. Ella examinó el lugar con recelo. No era una celda, pero tenía barrotes. Esto es solo otra jaula, dijo con amargura. Caleb no lo negó. Tal vez, pero pone una puerta entre tú y ellos. Esta noche importa más que el orgullo. Quiso discutir, pero la verdad de sus palabras pesó más que su rebeldía. Se sentó en el catre, el tobillo vendado estirado al frente. Él cortó la correa de su muñeca y la dejó sobre una caja a la vista de ambos. ¿Confías en mí ahora?, preguntó ella, sorprendida. No respondió sin rodeos. Pero la confianza no nace de nudos. Si intentas huir, te detendré. Lo sabes. Mejor así, sin engaños. Ella lo miró largo rato. No era compasión ni ternura. Era una franqueza a la que no estaba acostumbrada. Eso la descolocaba más que la crueldad. Mientras caía la noche, los sonidos de la cantina crecían.
Botas golpeando risas, quebradas, vidrios estrellándose. Caleb acercó la silla a la puerta, el rifle sobre las piernas. Se sentó recto, atento al pasillo, alerta a cualquier paso extraño.